Yo creo que hasta ahí podemos llegar. Ok, profesor, gracias. Muy bien, buen día chicos a todos. Muy buenos días. ¿Qué tal, Lisbeth? ¿Cómo estamos? Qué rico. Bueno chicos, espero que estén bien. Estoy compartiendo pantallita. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estamos? Marisabel, ¿qué tal? 10 de la mañana, chicos. Bien, vamos a empezar. Bueno, la presente semana, chicos, trabajamos citología. ¿Qué cosa es citología? La citología es la ciencia que estudia la célula. ¿Ya? Ahora, muchachos, vamos a hacer una pequeña historia de la célula. ¿Dónde empieza todo? Empieza con Robert Hooke. Robert Hooke, chicos, era un científico inglés. Él hace unos cortes muy finos al corcho y los observa en su microscopio. En su microscopio observa lo siguiente, chicos. Observa que esas finas láminas tienen en su interior cavidades, celdas, espacios vacíos. A eso él le llamó cella, ¿no? De latín, que significa espacio vacío, cavidad. O, bueno, viene también del quitos, que significa célula. ¿Ya? Entonces, a estos espacios vacíos él los bautizó como células. Pero chicos, ojo, él no observó una célula viva, ¿no? Porque aquí estaban solamente las paredes celulares de las células vegetales, muertas. ¿Ya? Pero bueno, el término quedó. Luego viene Marcelo Malpighi, quien estudia tejidos animales y observa por primera vez tejidos animales vivos, provenientes del hígado, del cerebro, etcétera. Conocido o considerado el padre de la microscopía, ya por examinar por primera vez y describir tejidos animales. Luego tenemos a Anthony van Leeuwenhoek. Si ustedes recuerdan a este caballero, él había desarrollado un microscopio que tenía cerca de 200 aumentos, ¿no? 200 aumentos, lo cual le permitió observar bacterias, o sea, células vivas. Él sí observó células vivas, ¿ya? Observó bacterias, protozoarios, espermatozoides, los cuales se movían, ¿no?, en el medio. Por esa razón él los bautizó como animáculos o animalículos. Y gracias a esto es considerado el padre de la microbiología. Luego tenemos a Lorenz Ocken. Lorenz Ocken, muchachos, decía de que nosotros los seres vivos grandes estamos formados de pequeños seres llamados infusorios, ¿no? Seres muy primitivos que sacrificaban su independencia para formarnos a nosotros. Luego tenemos a Robert Brown. Robert Brown, muchachos, observando la epidermis de las orquídeas, examina y observa un corpúsculo muy característico, a lo cual él llamó núcleo. Entonces, de esta forma, él descubre el núcleo celular. Luego tenemos a Matthias Schleiden. Matthias Schleiden era un botánico alemán, estudiaba las plantas. Y él se dio cuenta de que todas las plantas estaban formadas por células. Llegó a la misma conclusión, de que todos los animales, bueno, en este caso, como él era formados por células, de tal manera de que ambos chicos van a formular el primer, de que la célula es la unidad morfológica. Luego, ¿qué cosa es el protoplasma? Protoplasma hace referencia a la materia viva que se encuentra en el interior de las células. Bueno, también descubre las fibras de Purkinje, que son muy importantes para la transmisión del impulso eléctrico. Gracias a esto, el corazón puede latir, no puede contraer sus aurículas, sus ventrículos. Luego tenemos a Rudolf Virchow. Rudolf Virchow nos decía, ¿no?, con ayuda de Luis Pasteur, decía de que omnicélula o es célula, ¿no?
Toda célula proviene de una célula preexistente. ¿Mm? Y Ernst Ruska y Max Knoll, chicos, gracias al conocimiento, al estudio de Luis de Broglie, desarrollan el primer microscopio electrónico. Microscopio electrónico que a la fecha, muchachos, nos ha permitido conocer las ultraestructuras celulares, ¿no? Lo más íntimo de las células. Entonces, profe, una definición de célula, bueno, es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo, ¿no? Es una buena definición. Y tú ya sabes qué significa morfológico, qué significa funcional. Profesor, las células eucariotas, ¿cómo están estructuradas? Toda célula eucariota tiene 4 cosas, chicos. ¿Ah? Tiene una envoltura o cubierta celular, que es la parte más externa. Luego, más hacia adentro, la membrana celular. Luego el citoplasma y después el núcleo celular. Estas 4 estructuras nosotros las vamos a utilizar. Ojo, ¿ah? De afuera hacia adentro. ¿Ya? De afuera hacia adentro. Muy bien, profe. Entonces, estudiaremos primero la estructura más externa. Profesor, ¿cuál es la estructura más externa? La envoltura. La envoltura, así de sencillo. Profe, ¿quién forma la envoltura? El retículo endoplasmático rugoso y el aparato de Golgi. ¿Ya? Estos dos van a formar las envolturas celulares. Profesor, ¿y cómo lo hacen? A través de un proceso llamado glucosilación. La glucosilación es un proceso por el cual estas estructuras, chicos, van a unir un glúcido a una proteína o a un lípido. ¿Ya? Y de esta forma se van a desarrollar la pared celular y el glucocálix, ¿ya? Que son los 2 tipos de envolturas que vamos a estudiar nosotros. A ver, profe, empecemos entonces por la pared celular. La pared celular, muchachos, es la envoltura que tienen las células vegetales. ¿Ya? Ojo que estamos hablando de eucariotas, pues, ¿no? ¿Ya? Esta pared, muchachos, es de naturaleza glucídica. Claro, porque está hecha de carbohidratos. Un carbohidrato que ya hemos estudiado la semana pasada, la celulosa. ¿Se acuerdan? La celulosa. Y también mencionamos a la hemicelulosa, ¿se acuerdan? Ya, bueno, de eso está hecha la pared celular. Ya, la pared celular es gruesa, es rígida, es muy resistente. Y no se olviden de que la pared celular se forma a partir del aparato de Golgi, que va a formar una serie de vesículas que se llaman fragmoplasto o placa celular, ya, que va a dar origen a la pared celular. Esta pared, muchachos, es muy importante para la absorción, transpiración, translocación, secreción, para la germinación del túbulo polínico, para la defensa también. Y toda pared celular, chicos, va a tener 3 estructuras. La primera que forma es la lámina media, ¿no? A partir de las vesículas del aparato de Golgi, del fragmoplasto. Es lo primero que se forma. ¿Ya? Debajo de ella aparece la pared primaria y por debajo de ella la pared secundaria. Es decir, ¿qué significa, chicos? De que la pared celular se va a formar de afuera hacia adentro. Primero se forma la lámina media, debajo de ella la pared primaria y debajo de ella la pared secundaria, que a su vez tiene 3 subcapas, ¿no? De afuera hacia adentro, no lo olviden, ¿no? De afuera hacia adentro. Así se forma la pared secundaria, la pared primaria, perdón, la pared celular. Muy bien, profe. Entonces, ahora veamos rápidamente cada una de estas estructuras. La lámina media, muchachos. La lámina media es una estructura, ¿ya? Que está formada de sustancias pépticas, ¿ya? Y que va a unir a 2 células vecinas, 2 células vegetales vecinas, ¿ya? Ahí ustedes lo pueden observar de color negro, ¿ya? Por acá tenemos la pared de una célula y por acá tenemos la pared de otra célula, ¿no? ¿Ven? Está uniendo a 2 células adyacentes. Cuando las células son jóvenes, chicos, esta pectina es de consistencia semisólida. Pero cuando estamos hablando de células maduras, ya la pectina se convierte en pectato de calcio y de magnesio, que le da una dureza característica a la pared, ¿ya? Y las células van a estar unidas más firmemente. Debajo de la lámina media se forma la pared primaria, que es una pared también delgada, muy elástica. ¿Ya? Esta pared primaria, muchachos, se forma antes que la célula complete su crecimiento, ¿ya? Dado que esta pared justamente permite que la célula pueda crecer, que la célula pueda expandirse. Y está formada de hemicelulosa, que es la más abundante,
y proteínas. Fase secundaria, chicos, es cuando ya la célula no pueda crecer. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué funciones tiene la proteína? Va a permitir el intercambio de fluidos, la comunicación. Va a vivir en un medio hipotónico, va a permitir que una célula que esté en un medio bajo en sales, ya bajo en concentración de sales, se hinche. Luego tenemos, y muy raro en algún, no se olviden. ¿En qué consiste una fina red de fibras de proteína como colágeno, elastina, las cuales se van a encontrar en medio de una masa gelatinosa de glucoproteínas? Este glucocálice está formado de oligosacáridos, que son cadenas cortas de carbohidratos, que se pueden unir a proteínas formando glucoproteínas, o se pueden unir a lípidos formando glucolípidos. ¿Ya? Así, como ustedes pueden observar acá, ¿no? Esta es la membrana celular, fíjense, esta es la cara externa, ¿no?, que mira hacia afuera, y esta es la cara interna, que es la célula. Y miren, en la cara externa, ahí tenemos, ¿no? Ahí tenemos las glucoproteínas, tenemos los glucolípidos, fíjense, ¿no? Ahí está, en la cara externa, en la cara externa. Muy bien. Ahora, acá hay algo importante, muchachos, ¿ah? El glucocálix le imprime a cada una de nuestras células un sello propio, una huella celular que hace particular a esta célula, ¿ya? De tal manera de que nuestras células pueden ser reconocidas como propias, ¿ya?, por el cuerpo. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en las células de los vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no?, en el endotelio. Lo podemos ver en las plaquetas, en las células de las microvellosidades. Miren que aquí observan ustedes en la imagen, estas son células que están en las microvellosidades intestinales, en los enterocitos, en las células epiteliales que recubren, por ejemplo, las mucosas, ¿no? Ahí, por ejemplo, encontramos gran cantidad de glucocálix. Ahora, profesor, ¿y cuál es la función del glucocálix? El muchacho realiza muchas funciones. La primera es que le da consistencia a los tejidos y a los órganos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ayuda a que las células proliferen, se desarrollen. Protege a la membrana contra cualquier lesión, ya sea química o física. Permite, muchachos, la detección de cuerpos extraños y atacarlos, lógicamente. Es una excelente defensa frente al cáncer, ¿no? ¿Por qué? Porque una célula cancerosa ha alterado su glucocálix, de tal manera que el cuerpo lo va a identificar como extraña y lo puede atacar. Va a permitir que se unan, muchachos, células con células para que formen tejidos. Por ejemplo, ¿no?, el tejido conectivo, cartilaginoso, el tejido óseo o la quitina, ¿no?, que almacenan sustancias también. Los espacios que hay entre las células. Va a permitir reconocer, por ejemplo, chicos, a células, por ejemplo, para la fecundación, a los gametos, ¿no? Profesor, ¿podría fecundar un espermatozoide a un ovocito humano, por ejemplo, siendo este espermatozoide de otra especie? Bien difícil, chicos, porque el cuerpo lo reconoce como extraño y lo ataca. Y además el propio ovocito no permitiría la fecundación. Esto también ayuda, muchachos, para que determinados virus o bacterias puedan reconocer o saber a qué células tienen que parasitar, ¿no? Esto también se traduce en las transfusiones de sangre, ¿no? Cómo nuestro cuerpo, muchachos, puede rechazar glóbulos rojos. ¿Cómo puede rechazar, por ejemplo, injertos de piel? ¿Cómo puede rechazar trasplantes de órganos?
Es importante para guiar el desarrollo de las células embrionarias, para que éstas puedan formar tejidos, órganos. Van a servir como receptores, por ejemplo, para determinados anticuerpos, hormonas. Y lo que les decía hace rato, ¿no? Hay virus, chicos, que gracias al glucocálix saben a qué célula tienen que atacar. O las bacterias también las pueden identificar y también pueden saber a quién atacar. ¿Ya? Y a las bacterias que tengan glucocálix, chicos, las van a defender frente a la fagocitosis, es decir, frente a la acción de los glóbulos blancos que comen bacterias. Luego, chicos, tenemos ahora a la membrana celular. Membrana celular. La membrana celular, muchachos, es una delgada lámina, ¿ya? 75 Angstrom. ¿Ya? Es una membrana que va a separar, miren, ojo, chicos, va a separar el medio interno de la célula del medio externo. Esta membrana celular también la vamos a ver en los compartimentos que hay al interior de la célula, ¿no? El sistema de endomembranas, ¿no? Retículo endoplasmático rugoso, liso, aparato de Golgi. También lo vamos a encontrar en algunos organelos, ¿no? Que tienen doble membrana, ¿no? El caso, por ejemplo, de los mitocondrias, los cloroplastos. Muy importante eso, ¿no? Al microscopio electrónico, chicos, la membrana parece estar formada de 3 capas, ¿no? Una capa oscura, fíjense, una capa clara y otra capa oscura, ¿no? Pero, chicos, ya, y un modelo que responde a Singer y Nicholson, sabemos nosotros que esas 3 posibles capas no son 3, ¿no? Son 2, ¿no? Tenemos ahí unas estructuras llamadas ácidos fosfolípidos, ¿no? Acá. Y el otro grupo, ¿no? Acá tenemos, miren, otra capa formada también de fosfolípidos, pero que miran hacia adentro. Estos miran hacia adentro. Entonces, miren, esta presunta membrana con 3 capas, no es, las colitas se miran entre sí, las cabezas más bien miran hacia la otra, la pueda cambiar de forma, perdón. Químico polar, tiene carga, es afín al agua. Por eso se le llama hidrofílica. ¿Ya? Esta cabecita de acá, chicos, tiene carga, es hidrofílica, tiene afinidad por el agua. Las colitas, ya más bien son no polares, son hidrófobas, tienen miedo al agua. Entonces, estos lípidos tienen este doble comportamiento, muchachos, por eso son llamados anfipáticos, porque tienen un polo hidrofílico, afín al agua, tiene carga, y tienen un polo hidrófobo, no es afín al agua. En el caso de los fosfolípidos, que son el 75%, vamos a tener colesterol, 20%, glucolípidos, ácidos grasos, 20%, esfingolípidos también, ¿no? Pero entenderán que estos fosfolípidos son y estos fosfolípidos, chicos, no se olviden, van a formar una doble capa lipídica. Fosfolípidos, entonces decíamos, chicos, tienen una cabecita, tienen 2 colitas que están formadas de ácidos grasos, que es hidrófoba, ¿no? Las colitas se miran entre sí, las cabecitas miran a lados contrarios. La cara que mira afuera se llama monocapa externa, ¿ya? Esta es la cara que mira afuera, o también se llama hemimembrana, ¿ya? Esta es la capa que mira afuera, ¿ya, chicos? Esta es la capa que se relaciona con la pared celular o con el glucocálix. Pero por otro lado tenemos también una cara interna.
La cara interna, llamada monocapa interna, o también hemimembrana P, es la que está mirando hacia el interior de la célula. Ya se relaciona con el citoesqueleto. ¿Ya? Fíjense, ¿eh? Las dos capas, las dos caras son, muchachos, son diferentes. ¿Ya? Ahora, estos fosfolípidos, chicos, tienen movimiento. ¿Ya? La membrana es muy fluida. ¿Ya? Los fosfolípidos tienen hasta 4 tipos de movimiento. El primero es el de rotación. ¿Ya? Fosfolípido puede girar sobre su propio eje, rotación. El fosfolípido puede moverse de manera lateral, ¿no? Puede moverse hacia la izquierda, hacia la derecha, pero dentro de una misma capa. Difusión lateral. Luego también los fosfolípidos pueden cambiar de capa. O sea, si este fosfolípido mira hacia adentro, ahora puede mirar hacia afuera. Eso se le llama flip-flop. ¿Ya? Es un movimiento poco raro porque este movimiento necesita energía. Y también hay un movimiento llamado deflexión, en donde las colitas pueden separarse o pueden juntarse. Entonces, fíjense que los fosfolípidos son muy dinámicos, tienen mucho movimiento. ¿Qué más tenemos? Otros lípidos importantes, chicos, son los esteroides. Los esteroides, entre ellos el colesterol, encuentra en medio de las colas, en medio de los ácidos grasos. Miren, esto les da mucha fluidez a la membrana, mucha fluidez. ¿Ya? Esto impide, por ejemplo, que las colitas se junten demasiado y se cristalicen. ¿Ya? Y también va a impedir el paso de sustancias que son solubles, o sea, sustancias afines al agua. No van a poder atravesar estas capas fácilmente. ¿Ya? Luego tenemos las proteínas, ¿no? Decíamos que las proteínas son el 60%. Las proteínas, chicos, ya las vamos a encontrar a lo largo de la membrana bajo 2 formas, fundamentalmente, ¿no? Estas proteínas de aquí, que están atravesando la membrana de cara a cara, estas se llaman proteínas integrales, intrínsecas o transmembranosas. También podemos encontrar proteínas que están solamente en una de las caras. Estas proteínas se llaman periféricas, extrínsecas, ¿no? Y solo están, vuelvo a repetir, en una cara, ya sea la cara interna o la cara externa. Ahora, profe, háblanos sobre las proteínas integrales o extrínsecas. Estas proteínas, chicos, tienen doble comportamiento. Se comportan tanto como proteínas hidrófobas o hidrofílicas. La parte interna, esta parte que atraviesa la membrana, esta es la parte hidrofóbica, ¿ya? Que no tiene carga. Mientras que los extremos que están en contacto con el agua son hidrofílicas. Estas proteínas pueden atravesar una o varias veces la membrana y tienden a comportarse como canales proteicos o proteínas transportadoras. Es decir, estas proteínas, chicos, van a permitir el transporte de sustancias. Miren, ¿ah? Luego tenemos las proteínas periféricas, ¿no? Yo les decía que estas proteínas están en una cara. ¿Ya? Estas proteínas se pueden unir de integrales o también se pueden unir a los fosfolípidos, ¿ya? Pero de una manera suave. La gran mayoría de estas proteínas, chicos, están mirando a la parte interna de la célula, en la hemimembrana P, ¿ya? En la monocapa interna, la gran mayoría de este tipo de proteínas. ¿Por qué? Porque estas proteínas se comportan como enzimas, como receptores. Los carbohidratos que solo están en un 5%, no se olviden, vamos a tener oligosacáridos que pueden formar glucolípidos o glúcidos. Ahora, estructuralmente, profe, ¿cómo es una membrana? Bueno, y Nicholson en 1972. ¿Qué nos decían Singer y Nicholson en 1972 respecto a la membrana? La membrana está formada por una doble capa, ¿sí? Lo que estábamos hablando, de fosfolípidos, ¿no? Los cuales tienen sus por el agua y las colas más bien son hidrófobas.
¿no? Este modelo nos habla de las proteínas, ¿no? Que están asociadas a los fosfolípidos que pueden ser integrales o pueden ser periféricas, ¿sí? Nos hablan, por ejemplo, de que estas estructuras, estos fosfolípidos, estas proteínas, están en continuo movimiento. Por esa razón, chicos, es un mosaico fluido, ¿no? O sea, ¿qué significa? De que los lípidos, las proteínas se ensamblan como si fuesen cerámicos, ¿no es cierto? Que se ponen uno sobre otro, uno al costado del otro, pero tienen mucho movimiento, ¿no? Son muy dinámicos. Recuerden que hay dos caras, ¿no? Una cara que mira hacia afuera, una cara que mira hacia adentro, y ambas caras son diferentes. Las caras son asimétricas. No se olviden que en la cara que mira hacia afuera está el glucocáliz, hay carbohidratos, ¿no? Mientras que en la cara que mira hacia adentro tenemos proteínas extrínsecas, en su gran mayoría. Permeabilidad celular, chicos. Ahora llegó el momento de hablar del transporte de las sustancias, porque es una de las funciones más importantes que tienen las células, ¿sí? Las células transportan sustancias, muchachos, permiten el intercambio de sustancias con el medio externo. Y bueno, en esta imagen, chicos, vamos a encontrar por lo menos dos principales tipos de transporte. Ya vamos a tener el transporte cuando las moléculas son pequeñas. ¿Qué pasa cuando las moléculas son pequeñas? Cuando las moléculas son pequeñas, chicos, va a haber un transporte pasivo o activo. Así de sencillo, cuando las moléculas son pequeñas. ¿Qué pasa cuando las sustancias son grandes? Imagínense si la célula se quiere comer una bacteria, ¿no? Ya, pues cuando las sustancias son grandes, chicos, va a tener que haber endocitosis, exocitosis. ¿Se dan cuenta cómo la membrana cambia? Ya, pues ahí, ¿no es cierto? Y para el caso del agua, chicos, hablamos de la ósmosis. Es un caso muy especial el del agua. Pero bueno, ahí por lo menos tenemos un panorama de cómo vamos a estudiar el transporte, ¿no? Si tenemos sustancias muy pequeñas, muy sencillas, o sustancias muy grandes. Entonces, empecemos, ¿no? Estudiando primero cuando las moléculas son pequeñas, son sencillas. Entonces, acá, muchachos, se va a llevar a cabo dos tipos de transporte, el transporte activo y el transporte pasivo. ¿Cuándo hay transporte pasivo? Cuando yo voy de un sitio de alta concentración, mucha concentración, a un sitio de poca concentración. ¿Ya? Entonces, miren, voy a ir de un sitio donde hay mucho soluto, a un sitio. Voy a ir, muchachos, de un lugar donde hay mucha concentración a un lugar donde hay poca concentración. Entonces, ¿qué pasa, chicos? Cuando yo tengo esto significa que no hay gasto. No hay gasto de energía, porque estoy yendo de mayor a menor. Eso se llama a favor del gradiente de concentración. Y eso sucede por una ley física, un fenómeno físico llamado difusión, ¿no? Que siempre se va de lugares de mayor concentración a menor concentración. ¿Ya, chicos? Y el transporte pasivo puede ser de dos tipos, ¿ah? El primero se llama difusión simple. Cuando las moléculas, miren, atraviesan la membrana sin ayuda. Miren, sin ayuda, fíjense. Atraviesan la membrana solitas ellas. De esta manera se transportan, miren, ¿no? Moléculas que tienen comportamiento liposoluble. Por ejemplo, ácidos grasos, la vitamina A, D, E y K, las hormonas esteroideas, los medicamentos que no tienen carga, el oxígeno, el hidrógeno, por ejemplo. Acá también consideramos a las moléculas polares, pero que son muy pequeñas, como el agua, el CO2, el etanol, ¿no? El alcohol bebible, el glicerol, la urea. Miren, estas moléculas atraviesan la membrana de manera simple, ¿ya? Se le llama difusión simple. También, chicos, tenemos la difusión facilitada. La difusión facilitada es cuando las sustancias van a utilizar ayuda, van a utilizar proteínas, ¿no? Las proteínas les van a ayudar. Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de proteínas. Las proteínas llamadas canal o canales proteicos. Miren esta proteína, por ejemplo, ¿no? Tiene un canal, fíjense, ya está que abre o cierra ese canal. De tal manera de que va a permitir el paso
del truco. ¿Se dan cuenta? Es al revés, ¿no? En el anterior iba del más al menos. Acá estoy yendo del menos al más. Entonces, ¿qué sucede acá, chicos? Energía. Tengo que gastar ATP para hacer esto, ¿ya? Y eso se hace mediante las bombas, ¿ya? Y las vesículas, ¿ya? Entre el transporte por bombas, el más conocido es la bomba de sodio y de potasio. ¿Qué sucede, muchachos? ¿Ya? Fuera de la célula hay abundante sodio, hay mucho sodio fuera de las células, ¿ya? Entonces, cuando quieras sacar el sodio que tiene dentro, tiene una bomba, una proteína. Entonces, miren, donde se puede unir tres sodios, ¿ya? Ahora, miren, viene el ATP y el grupo fosfato, chicos, se une a la proteína. Cuando ocurre eso, la proteína cambia de forma, ¿no? De que está, cuando mira hacia afuera, libera, ¿ven? 3 iones sodio. 3 iones sodio, los libera hacia afuera. ¿Se dan cuenta? Cuando ocurre esto, muchachos, automáticamente se meten 2 iones potasio a la proteína. Miren, 2 iones potasio, ¿ya? Y después la proteína pierde ese grupo fosfato. Cuando la proteína pierde ese grupo fosfato, automáticamente la proteína vuelve a mirar hacia adentro. Y como vuelve a mirar hacia adentro, los 2 potasios ingresan al interior. Entonces, mira, por cada 3 sodios que salen, 2 potasios entran. ¿Qué quiere decir? De que afuera de la célula hay mucho sodio. Dentro de la célula hay mucho potasio. Así trabaja una bomba, chicos. Pero, ojo, estamos gastando ATP, estamos gastando energía. ¿No? Luego tenemos el caso cuando hay macromoléculas, cuando las sustancias son grandes. Cuando son sustancias grandes, la membrana tiene que deformarse, porque estas sustancias grandes, chicos, no pueden atravesar la membrana, ni tampoco pueden atravesar proteínas. Entonces, acá vamos a utilizar vesículas. Miren, quiere entrar una bacteria, ¿no? Es grande la bacteria, muchachos. Entonces, ¿qué va a hacer la membrana? Invaginar, ¿sí? De tal manera de que va a envolver a la bacteria y la bacteria ingresa en una vesícula. A esto se le llama endocitosis, ¿no? Cuando ingresan sustancias. La endocitosis puede ser de dos tipos, ¿no? Fagocitosis, cuando las sustancias son sólidas, o pinocitosis, cuando las sustancias son líquidas, ¿ya? Líquidas. Entonces, fíjense esto de aquí, ¿eh? Fagocitosis entra sólidos, pinocitosis ingresa líquidos. Profe, ¿y qué pasa cuando sale? Cuando sale es diferente, pues, ¿no? Cuando sale, miren, el material que sale también sale envuelto en una membrana, se pega a la membrana y miren, se libera el contenido al exterior. Como se está liberando el contenido, chicos, ya pues acá, por ejemplo, tenemos dos casos.
La digestión, cuando se eliminan desechos, ¿no? Desechos que ya no se utilizan, ya no van a servir. Esto se le llama defecación celular. O cuando se eliminan sustancias útiles. Imagínense, se eliminan hormonas, se eliminan enzimas, proteínas. Esto va a ser utilizado después por el cuerpo. Entonces, eso, por ejemplo, se le llama secreción. Y hay otro transporte, chicos, la transitosis. Pero atraviesa toda la célula y vuelve a salir por exocitosis. ¿Ya? Manteniéndose, vuelvo a repetir, la sustancia igual. A esto, ¿cómo se le llama? Se le llama transitosis, ¿ya? Donde la sustancia, muchachos, atraviesa desde un polo, de un extremo a otro, a una célula. Funciones, profe. Entonces, ¿qué funciones tendría la membrana? Bueno, la membrana, lo primero, ¿no? Va a ser una frontera, una división entre el medio externo e interno de la célula. Gracias a la membrana, chicos, se van a llevar a cabo diferentes tipos de reacciones. Recuérdense, hay proteínas extrínsecas, ¿no? La salida de sustancias va a permitir el reconocimiento, ¿no? Porque tiene proteínas, está el glucocálix, etcétera. Va a trabajar receptor para las hormonas, los neurotransmisores. Diferenciaciones, chicos, diferenciaciones. ¿Por qué? Porque la membrana puede imaginarse, puede cambiar de forma, puede aumentar la superficie de una célula. O también vamos a tener los desmosomas. Los desmosomas, chicos, son estructuras que unen una célula con otra de manera muy fuerte. Bueno, ahora llegó la hora de hablar de citoplasma. El citoplasma, muchachos, es la parte interna de la célula, ¿ya? Es la parte más fundamental de la célula. ¿Por qué? Porque en su interior, muchachos, tenemos el protoplasma, ¿no? Es un medio en el cual la célula realiza todas sus reacciones, todas sus funciones. Y nosotros vamos a estudiar tres estructuras. La matriz citoplasmática, ¿ya? La matriz que está formada del coloide y del citoesqueleto. Vamos a estudiar también el sistema de endomembranas, ¿sí? Formado del retículo endoplasmático y tanto el rugoso como el liso y el aparato de Golgi. Y vamos a estudiar los diferentes tipos de organelos, los que tienen dos membranas, una membrana o no tienen membranas, ¿ya? Eso es lo que vamos a estudiar nosotros. Entonces, si hablamos de matriz citoplasmática, muchachos, nos estamos refiriendo a ese jugo interno que está en el citoplasma, ¿ya? En donde vamos a tener dos cosas, el coloide celular, que es el solvente, y el citoesqueleto, que es el soluto, ¿ya? Profe, el coloide tiene dos cosas, chicos, tiene dispersiones moleculares, el agua disuelve, por ejemplo, sales, minerales, ¿no? Que son sustancias muy pequeñas, o dispersiones coloidales, cuando el agua disuelve, por ejemplo, como las proteínas, los proteoglucanos, etcétera. Entonces, de tal manera que vamos a tener dos fases, una fase dispersante, el agua disolvida, y la otra la dispersa, que son las micelas, ¿no? Las moléculas grandes. Ahora, chicos, un armazón que tiene la célula formado por proteínas, miosinas, las actininas, ¿no? Que van a formar filamentos de diferencia, ¿no? Pero fíjense esas proteínas, chicos, ¿eh? Es el proteímetro muy pequeño, de 6 a 8. ¿Ya? Tienen estos filamentos a la célula, van a permitir que la célula se mueva, la célula pueda cambiar, ¿no es cierto? O sea, se puede estirar, puede retomar su forma original. Y, por ejemplo, la vamos a ver en las fibras musculares, ¿no? Ustedes saben que estas fibras se pueden estirar, regresar a recuperar su forma natural. Y estos filamentos, chicos, pequeñísimos, los vamos a encontrar debajo de la membrana celular. Ahí van a estar estos microfilamentos, ¿ya? Luego tenemos los filamentos intermedios.
Estos son filamentos un poco más de mayor diámetro, entre 8 a 12, ¿ya? Y son más fuertes, más estables, son insolubles en el agua, van a formar unas redes muy resistentes. Vamos a tener acá proteínas como la citoqueratina, la bimentina, la desmina, los neurofilamentos, etcétera. Lo importante es que gracias a estos filamentos intermedios, las células pueden soportar grandes tensiones mecánicas. Por eso las vamos a ver en las células musculares, epiteliales, en los axones de las neuronas. Y miren cómo se disponen hacia el interior del citoplasma, ¿no? Dándole mucha resistencia a las células. Bueno, chicos, ahí nos vamos a quedar. Ya vamos a tomarnos nuestros 5 minutos de descanso. A las 10:45 45 estamos retomando para concluir el tema. Vamos retornando, chicos.
Muy bien, chicos, 10:45. Vamos a retomar. Bueno, nos quedaba hablar de los microtúbulos, chicos, ¿no? Los microtúbulos son estructuras que tienen mayor diámetro en comparación a los microfilamentos, los filamentos intermedios. Solo que estos van a formar estructuras huecas y van a ser también más rígidos. Aquí vamos a encontrar a una proteína formada por dos subunidades, la alfa y la beta tubulina, ¿no? Esto va a formar un dímero, el cual se va a disponer alrededor, ¿no?, de un eje, de tal manera que va a formar una estructura hueca, ¿no? Se dice de que cada vuelta, chicos, está formada de 13 unidades de dímeros, de 13 dímeros, ¿ya? De 13 dímeros. Profesor, ¿y para qué sirve esto? Bueno, estos microtúbulos tienen contacto con la membrana plasmática y le van a dar soporte al citoplasma, ¿ya? Van a orientar el movimiento de las células, van a permitir que los organelos estén en su posición, como debe de ser, y van a formar parte esencial de la estructura de los cilios y los flagelos, ¿ya? Importantísimo eso. Ahora vamos a hablar del sistema de endomembranas. El sistema de endomembranas, muchachos, es una serie de cavidades, laberintos, sacos, tubos interconectados. Este sistema está formado del retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, membranas, tubos interconectados. Ahí podemos tener al retículo celular, profesor, porque en la cara externa, chicos, en la cara, ribosomas adheridos. ¿Gracias a quién? A la proteína riboforina. A ver, acá está la riboforina. Miren, este es el ribosoma, esta es la cara externa, ¿no? Y acá, miren, está la riboforina. Se adhiere a la cara externa del magnesio más 2. El retículo endoplasmáticas que se producen en sus ribosomas se quedan dentro del lumen, dentro de este espacio del retículo endoplasmático. ¿Ya? Este retículo va a abundar en células que producen secreciones, como las células del páncreas, la tiroides, el hígado, etc. Entre sus funciones, profesores, ¿cuáles tenemos? ¿Ya? Las proteínas que se producen en el retículo endoplasmático rugoso son proteínas que se van a usar en proteínas llamadas de exportación. Es decir, son proteínas que van a salir de la célula y van a llegar a la sangre, ¿no? Ya sea, por ejemplo, las más. Ahí. Acá, muchachos, se va a iniciar el proceso de glucosilación. Recuerden, pero yo hablé de este proceso, ¿no? Un proceso en el cual a un glúcido se le agrega una parte de proteína o se le agrega una parte de lípido, ¿no? Y esto va a formar, pues, chicos, las proteínas de exportación, justamente. Este retículo va a formar proteínas integrales de la membrana, va a ayudar a que se renueven las membranas, a que reaparezca la envoltura del núcleo durante la división celular. Va a ayudar a regenerar las estructuras membranosas, como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso, los peroxisomas. Y bueno, aquí se van a iniciar la formación de formar a los lisosomas. ¿Ya? Luego tenemos el retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático liso, chicos, no tiene ribosomas adheridos a su membrana externa. Por esa razón, estos canales son, pues, lisos, ¿no? Y en su interior van a tener una gran cantidad de enzimas. Entre sus funciones, ¿cuáles tenemos? La detoxificación celular. El retículo endoplasmático liso, chicos, elimina, neutraliza, metaboliza cualquier sustancia tóxica peligrosa para la célula. Ahí se van a sintetizar diferentes tipos de lípidos. Por ejemplo, los fosfolípidos, el colesterol, las hormonas esteroideas, ¿no?, de naturaleza lipídica, como la testosterona, etc.
va a participar en la formación del aparato de Golgi junto con el retículo endoplasmático rugoso. Va a renovar la membrana plasmática. Va a participar de dos procesos fundamentales, chicos. La glucogénesis. La glucogénesis es el proceso mediante el cual se junta la glucosa para formar glucógeno. Y también participa de la glucogenólisis. Glucógeno obtengo glucosa, ¿no? O sea, de estos dos procesos contrarios. Se le llama retículo sarcoplasmático porque almacena calcio, un elemento fundamental para la contracción muscular. A partir del retículo endoplasmático, no se olviden. Ya hay una serie de sacos, ¿no? Sacos aplanados que se disponen uno sobre el otro. Este retículo, este aparato de Golgi, muchos, es muy abundante, muy desarrollado cuando las tienen abundante secreción. Y acá, chicos, algo sobre el aparato de Golgi. Miren, aquí en esta imagen. Ya hay una cara que mira al retículo endoplasmático. Miren, esta cara está mirando al retículo endoplasmático rugoso, se dan cuenta, está mirando. ¿No? Muy bien, esta es la cara que, muchachos, va a recibir unas vesículas del retículo endoplasmático rugoso. Esas vesículas se llaman vesículas de transporte. Acá están llegando que se están glucosilando, ¿no? Que se han iniciado de glucosilación en el retículo endoplasmático rugoso, ¿no? Ahí están llegando, miren, a la cara cis. Luego estas proteínas, muchachos, ingresan al aparato de Golgi y ahí terminan de madurar, terminan de glucosilarse. Y van a salir por otra cara que se llama trans. Esta cara trans, chicos, si ustedes se dan cuenta, mira a la membrana celular. Y de ahí están saliendo, ¿qué cosa? Otro tipo de vesículas. Pero estas vesículas son vesículas, chicos, que ya están trayendo proteínas maduras, como anticuerpos, como enzimas, como hormonas, ¿ya? Así, chicos, ojo con esto, ¿eh? Así trabaja el aparato de Golgi. Muy bien, profe. Entonces, ¿cuál sería la función del aparato de Golgi? Bueno, primero es la secreción celular, ¿no? Gracias a estas vesículas secretoras, muchachos, se pueden secretar diferentes tipos de proteínas. Aquí es donde terminan las reacciones de glucosilación, no se olviden. Ahí terminan de ensamblarse anticuerpos, proteínas, etc. Ahí se van membranas de las células secretoras. Aquí, muchachos, pectina y la hemicelulosa. ¿Ya? Acá se va a terminar de producir las enzimas de los lisosomas, y va espermático, del espermatozoide, con la presencia de una enzima. Esas son las funciones, chicos, del aparato de Golgi. Luego, ¿qué tenemos? Los organelos, ¿no? Cuando hemos hablado de organelos, chicos, yo les decía que los organelos los podemos dividir, ¿no? En organelos con dos membranas, con una membrana, o organelos que no tienen membrana, ¿cierto? Muy bien. Empezaremos a estudiar los que tienen dos membranas. Los que tienen dos membranas, ¿quiénes son, profe? Las mitocondrias, por ejemplo, ¿no? Las mitocondrias son organelos alargados que tienen su propio ADN, chicos, tienen su propio ARN, ¿no? Tienen su propio ADN, su propio ARN, sus propios ribosomas. Es decir, son organelas que pueden producir sus propias proteínas. Por esa razón se le llaman organelas semiautónomas. Es más, ellos se pueden dividir solitos. ¿Ya? Una mitocondria puede originar dos mitocondrias. ¿Ya? Las vamos a ver en las células animales, células vegetales, ya menos en las bacterias y en los glóbulos rojos. Se caracterizan porque tienen dos caras, ¿no? Tienen una cara externa y una cara interna, la cual se va plegando, chicos, y va formando las famosas crestas mitocondriales. Son en estas crestas mitocondriales en donde tenemos los componentes de la cadena respiratoria. Ojo, ahí tenemos unas enzimas muy importantes para obtener el ATP. Recuerden que las mitocondrias se hacen cargo de la respiración celular, es decir, de la obtención de energía.
en forma de ATP. Luego en el interior tenemos lo que se llama la matriz mitocondrial, ¿no? Donde vamos a tener una serie de enzimas, ahí va a estar el ADN, los ribosomas, etc. Entonces, chicos, en la membrana interna vamos a tener las crestas, van a formar, ¿no?, las crestas mitocondriales. En estas crestas mitocondriales vamos a tener los componentes de la cadena respiratoria. ¿Cuál es este componente, profe? Esta enzima. Esta enzima se llama la ATP sintetasa, muy importante para la fosforilación oxidativa, es decir, para la obtención de ATP. ¿Ven? ATP. También yo les hablaba de la matriz mitocondrial, ¿no? Que es un coloide muy rico en enzimas. Acá vamos a tener a los ribosomas, al ADN circular. ¿De qué se encarga, profesor, la mitocondria? La mitocondria se encarga de obtener ATP, obtener energía, ¿no? A través de un proceso llamado respiración celular aeróbico, ¿no? Porque tiene oxígeno. Esto se realiza en 4 pasos, ¿ah? El primero, el citoplasma, ¿no? La glucólisis, la destrucción de la glucosa y la oxidación del piruvato. Esto se da. Luego, en el interior de la mitocondria se lleva a cabo el ciclo de la fosforilación oxidativa. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a leer. De repente hay un comentario. ¿Sí, muchachos? ¿Alguien levantó la manito? Muchachos. Se me equivoqué, creo, profe. Sí, Juan Daniel. Se te cayó el celular, Juan Daniel. No, a mí no, profe. No sé a quién se le haya caído. Ya, Juan Daniel, no hay problema, Juan Daniel. Cualquier duda, avisen, muchachos. Entonces, chicos, yo les decía, ¿no? Todo esto, chicos, ¿qué hace o qué permite de que la mitocondria produzca energía? Eso es lo importante, chicos, aquí. Más que el floro barato es la energía. Esa energía, chicos, produce calor, por ejemplo, ¿no? Ayuda a incrementar la temperatura del cuerpo. Ya, la mitocondria también, chicos, controla el ciclo celular, la apoptosis también. Y no se olviden que la mitocondria puede autoduplicarse. No se olviden, se puede autoduplicar porque tiene su propio ADN, su propio ARN, sus propios ribosomas. ¿Ya? Eso también pasa, chicos, con los plastidios, ¿ya? Con los cloroplastos. Ahorita los vamos a ver. Ya, estos plastidios, chicos, que son otros organelos que tienen dos, solo se ven en las células vegetales y en las algas. Solamente ahí las vemos, ¿ya? Estos plastidios pueden ser de diferente tipo, ¿no? Por ejemplo, tenemos los plastidios fotosintéticos. Son aquellos, chicos, que van a tener pigmentos fotosintéticos, como la clorofila, por ejemplo, los rodoplastos, los feoplastos, los antoplastos, etc. Es decir, aquí, muchachos, se va a llevar a cabo la fotosíntesis, ¿no? ¿Y qué cosa es la fotosíntesis, profe? Es la transformación de la energía luminosa en energía química, ¿no? Esto lo hemos venido diciendo, muchachos, ya varias semanas atrás, no se olviden. Esta energía se almacena en los compuestos orgánicos. ¿Cuál es el plastidio fotosintético más importante? El cloroplasto, ¿no? El cloroplasto, muchachos, lleva ese nombre, ¿por qué? Porque va a tener gran cantidad de clorofila, ¿no? La clorofila es de color verde. Ya este cloroplasto va a tener 2 membranas igual, ¿no? Una membrana externa y una membrana. En el interior del cloroplasto vamos a tener estos sacos aplanados, uno sobre otro. Y se van uniendo a través con otro grupo de tilacoides, ¿no? Así. Esto, muchachos, los tilacoides, que se van a agrupar en 2 fotosistemas. El fotosistema sistema 1 y el fotosistema, también el cloroplasto es semiautónomo, ¿ah? Como por ejemplo el leucoplasto. Los leucoplastos, chicos, incoloras, ya que no tienen color.
Por ejemplo, los amiloplastos, ¿no? Los amiloplastos que acumulan almidón, ¿sí? Que están en los tubérculos, raíces, semillas, frutos. Ya almacenan almidón, que es una sustancia que no tiene color. Los oleoplastos, también llamados elainoplastos, que van a almacenar grasas, ¿no? Ya sea en forma de aceites o grasas sólidas. Los proteinoplastos, que van a almacenar proteínas, ¿no? En los cotiledones, en las cascarillas. Luego tenemos los cromoplastos. Los cromoplastos, muchachos, son plastidios que van a almacenar pigmentos, es decir, pigmentos, ¿no? Sustancias que tienen color. Por ejemplo, la xantofila, que tiene color amarillo, el caroteno, que tiene color anaranjado, el licopeno, que tiene color rojo, o la clorofila, que tiene color verde. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ver esto en el tomate, ¿no? En el tomate, por ejemplo, que tiene el licopeno, ¿no? De color rojo, el rocoto y el ají, que tiene de color anaranjado por la presencia de caroteno. Entonces, así podemos ver, chicos, diferentes hojas, frutos que van a tener coloración gracias a los cromoplastos. Y luego tenemos los etioplastos, chicos. ¿Qué pasa, chicos, cuando una planta no está expuesta a la luz solar? ¿Ya? Los cloroplastos se decoloran, los cloroplastos se desorganizan y la planta se vuelve de color amarilla, color blanca. No sé si ustedes habrán visto así plantas, ¿no? Que no están expuestas al sol. A ese proceso se le llama etiolación. ¿Por qué? Porque aquí aparecen los etioplastos. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Entonces, para terminar, ¿cuál es la función de estos amigos? Transformar, ¿no? La energía luminosa en energía química a través de la fotosíntesis en dos fases, ¿no? La fotoquímica, que se lleva a cabo en los tilacoides, y la fase biosintética, que se lleva a cabo en el estroma. Luego tenemos los citosomas. Los citosomas, decíamos, son organelos que tienen una membrana, ¿sí? Una membrana. Ellos van a tener diferentes tipos de enzimas, ya ellos se van a formar a partir del retículo endoplasmático y del complejo de Golgi. Por ejemplo, aquí podríamos mencionar a los lisosomas. Los lisosomas, chicos, ¿no? Se originan a partir del aparato de Golgi. Ellos van a participar de la digestión celular, de tener enzimas hidrolíticas, ¿no? Hidrolasas digestivas, como las fosfatasas, las lipasas, etc. Enzimas que van a destruir lo que la célula se coma, ¿no? Acá tenemos dos tipos, el lisosoma primario. El lisosoma primario es este de aquí, el lisosoma que recién se ha formado a partir del aparato de Golgi. Digamos así, es el chibolo, el lisosoma nuevecito. Este lisosoma, chicos, va a tener unas enzimas inactivas que se llaman zimógenos. Estas enzimas inactivas, chicos, se van a activar, ¿ya? Es decir, van a formar un lisosoma secundario cuando el lisosoma primario se una a una vacuola digestiva, ¿no? A una vacuola que ha ingresado con alimento. Entonces, esta vacuola se une al lisosoma primario, las enzimas se activan y lo que vamos a tener es un lisosoma secundario, ¿no? Entonces, el lisosoma secundario es el que va a hacer ya digestión celular, ¿no? Porque sus enzimas ya se han activado. Entonces, los lisosomas tienen las siguientes funciones, ¿no? Podríamos hablar hasta de 3 funciones. La primera es que va a participar en los procesos de digestión intracelular, ¿sí? Porque el lisosoma primario, hemos dicho, se une a las vacuolas digestivas, ¿no? Introducidas por endocitosis. El otro sería que participa de la autofagia, es decir, chicos, a veces el lisosoma empieza a digerir, destruir partes de la célula. Eso, por ejemplo, cuando hay un ayuno prolongado, ¿no? El ayuno celular. Y la célula, como necesita energía, empieza a degradar ciertas partes. O también la autólisis, cuando la célula, chicos, por vejez, empieza a autodestruirse, ¿ya? Pero ojo acá, también se puede digerir este material que está fuera de la célula. También se pueden eliminar estas enzimas al exterior y se puede digerir el material que está fuera. Pero hay un punto importante, chicos. No es lo mismo autólisis a apoptosis. La autólisis es cuando la célula se autodestruye, ¿no? Por un proceso de envejecimiento. La apoptosis es cuando la célula se programa para ser destruida. La célula pide ser destruida por el sistema inmunológico. Por ejemplo, cuando está siendo atacada por un virus, ¿no? Entonces son procesos distintos, no los vamos a confundir.
metabolizar el peróxido de hidrógeno. Ya, para eso, el peróxido de hidrógeno y obtiene agua y oxígeno a partir de plantas. Luego tenemos los glioxisomas, sus enzimas para realizar la famosa vía de, ¿no? Por ejemplo, los triglicéridos los va a convertir en glúcidos. ¿Para qué? Muchachos, para que haya una germinación, una semilla debe de tener carbohidratos. Entonces, los glioxisomas con sus enzimas de la vía del glioxalato, las células vegetales. No lo olvides, ¿ah? Sí, tenemos los organelos que no tienen membranas. No tienen membranas, profesor. ¿Quién? Los ribosomas. ¿Sí? Ya harto hemos hablado de los ribosomas, ¿no? Los ribosomas, muchachos, muy importantes para la producción, la síntesis de las proteínas, ¿no? Todo ribosoma tiene dos subunidades, ¿no? Una subunidad menor, una subunidad mayor, ¿no? Que se unen ¿a qué cosa? A una cadena de ARN mensajero cuya información se lee para sintetizar proteínas, ¿no? No está activo, chicos, las dos subunidades están separadas. Ojo, están separadas. Todas las células, chicos, tienen ribosomas, excepto los espermatozoides pierden al adquirir su madurez. Ya tenemos, bueno, acá lo vamos a ver, ribosomas, por ejemplo, libres en el citoplasma, ¿no? Unidos, por ejemplo, a una cadena de ARN mensajero, fabricando ahí sus proteínas. Los tenemos también unidos al retículo endoplasmático rugoso, no se olviden, gracias a las riboforinas. Vamos a tener también ribosomas en donde adheridos al retículo endoplasmático rugoso, vamos a estar adheridos a la carioteca, a la membrana del núcleo. Nos vamos a en el interior de las mitocondrias, en los cloroplastos, ¿no? El ribosoma está hecho ¿de qué? De ARN ribosomal con proteínas, no se olviden, proteínas ribosómicas, ¿no? Ellos se ensamblan y van a formar su unidad mayor. No se olviden que los ribosomas de los eucariotas tienen 80S. ¿Ese qué significa? Las unidades Svedberg. Son unidades, muchachos, para medir la sedimentación. ¿Mm? Los procariotas tienen 70S, perdón, y las mitocondrias y los cloroplastos, bueno, sus ribosomas son mucho más pequeños, van desde 50 a 60S, ¿no? Son muy pequeñitos ellos. Profesor, ¿cuál es la función de un ribosoma? Tú ya sabes, sintetizar proteína, que es gracias a la información que tiene el ARN mensajero y gracias a los aminoácidos que son transportados por el ARN de transferencia. Luego tenemos los centrosomas. Los centrosomas, muchachos, son estructuras que están presentes, ¿ya?, muy cerca del núcleo, en células de los animales, de los algas y plantas inferiores, ya que en las plantas superiores no hay centrosomas, ahí hay casquetes polares, ¿ya? Ahí hay casquetes polares. Los centrosomas tienen tres componentes. El primer componente nosotros le llamamos centriolos. Son dos estructuras tubulares que se unen de manera perpendicular, ¿no? O sea, las dos estructuras se unen formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Estos centriolos están formados de 9 tripletes. Miren, acá tengo un triplete, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Se dan cuenta? 9 tripletes formados de la proteína tubulina.
¿ya? Y estos tripletes están unidos por otra proteína, la proteína nexina, ¿ya? La fórmula de estos tripletes son 9 a la 3 o 9,3 más 0, no se olviden, ¿eh? 9,3 más 0. ¿Por qué 0, profesor? Porque en el centro no hay ningún microtúbulo, no hay triplete. O tenemos saliendo de estos centriolos, ya de manera radial, tenemos a los ásteres o microtúbulos libres, que también están formados de tubulina. Luego tenemos la materia pericentriolar o centrósfera, que es un coloide muy denso que se encuentra alrededor de los centriolos, en donde tenemos gran cantidad de tubulinas, ¿no? Y estos túbulos y los centriolos. Profesor, ¿cuál es la función de los centrosomas entonces? Su función es, la principal es formar el aparato de división celular. Nos estamos refiriendo al uso mitótico, aparato mitótico, ¿no? El cual va a permitir la separación de las cromátides hermanas para que se formen las dos células hijas. ¿Ya? Eso se realiza aquí. Van a servir como los cuerpos basales, ¿ya? Para formar los cilios y los flagelos, ¿ya? Cuerpos basales para cilios y flagelos. Va a permitir organizar el citoesqueleto, ¿ya? Ahora vamos a hablar del núcleo celular. El núcleo celular, chicos, uno de los organelos más importantes de la célula, ya que va a controlar, va a dirigir todas las actividades de la célula. Recuerden que en el interior de este núcleo vamos a encontrar el material genético, ¿no? Que en el caso de los eucariotas es asociado a las proteínas histonas. Este núcleo puede tener diferente forma. En las células también van a tener alino que pierden sus núcleos. Lo primero que observamos en un núcleo, chico, interna y una membrana externa, la cual se van a unir esos poros, ¿no? Los famosos poros, que son agujeros por donde que hay ribosomas adheridos. Mientras que en la cara interna vamos a ver estabilidad al núcleo y va a permitir que este núcleo se fraccione en la profase, ¿no? Que es donde desaparece el núcleo. Luego, luego hemos dicho, ¿no? Que tenemos los poros, ¿no? Que están formadas de la asociación de 8 paquetes de proteínas, por lo cual también se les conoce como el complejo del poro, y esto va a permitir que, por ejemplo, hacia el interior del núcleo puedan ingresar histonas, proteínas ribosómicas, enzimas, nucleótidos, agua, iones, ¿no? Esta membrana, chicos, desaparece durante la profase, ¿no? Durante la división celular. En el interior del núcleo vamos a tener el carioplasma, ¿no? Que es un jugo nuclear, cariolinfa también así se le llama, o nucleoplasma. Es un coloide, ¿no? Que está en el medio interno, semilíquido, incoloro, viscoso, que está formado de proteínas, de enzimas, cromatinas, sales inorgánicas, fosfatos, bases nitrogenadas, nucleótidos, etc. Es en este medio, chicos, en donde se producen los ácidos nucleicos, el ARN, y se llevan a cabo muchas funciones. En este jugo nuclear, muchachos, suspendido, tenemos al nucleolo. El núcleo es un corpúsculo esférico, pero que no tiene membrana, ¿ya? Y que está suspendido ahí en el jugo nuclear. Está formado de fibras de ADN, gránulos de ARN, enzimas, histonas, zinc, calcio, ¿ya? Eso es. Y este nucleolo, chicos, se reorganiza a partir de una porción de la cromatina llamada ROM, ¿no? Región organizadora del nucleolo. Entonces, cuando el nucleolo desaparece en la profase, después vuelve a aparecer gracias a esta parte de la cromatina. En el nucleolo vamos a presentar o vamos a ver las siguientes funciones, ¿no? Aquí se lleva a cabo la producción del ARN a partir del ADN, es decir, acá se produce el ARN mensajero, ¿sí? Acá se va a sintetizar también el ARN ribosómico y acá se van a ensamblar las subunidades de los ribosomas.
¿Ya? Acá se va a ensamblar la subunidad menor, la subunidad mayor. Estas van a salir al citoplasma y ahí, cuando se agarren de mensajero, recién se van a juntar las dos. Recién se van a juntar las dos. Luego tenemos la cromatina. Chicos, la cromatina es una asociación entre el ADN y las proteínas básicas llamadas histonas. Recuerden que en las células eucariotas no es desnudo. O sea, el ADN está asociado a estas proteínas. ¿Qué pasa con la cromatina, chicos? Se va a dividir, esta cromatina se condensa y va a formar lo que nosotros llamamos histonas. ¿Ya? No, perdón, lo que nosotros llamamos cromosomas. Ahora, ¿qué sucede? Miren, miren, nosotros tenemos las siguientes histonas: la H2A, la H2B, la H3, la H4 y la H1. ¿Ya? Miren, 2H2A, ¿ya? O sea, 2H2A más 2H2B más 2H3 y 2H4 van a formar lo que se llama un octámero. Van a formar un paquete de 8 moléculas, o sea, acá, ¿no? Acá van a haber 8, muchachos. 8. 8. Estos son histonas. El ADN, chicos, le da 2 vueltas. A esta estructura le da 2 vueltas, así como ustedes pueden ver, 1, 2. ¿Ya? Y vamos a tener un ADN que se va a unir, ¿no? Esto de aquí ya se llamaría nucleosoma. Nucleosoma, nucleosoma. Entonces, estos núcleos van a estar unidos por un fragmento de ADN llamado ADN linker, y va a estar unido también ahí la histona 1, ¿ya? La histona 1. Esto es lo que se llama el famoso collar de perlas, chicos, porque si ustedes se dan cuenta, el ADN pues está formando nucleosomas, ¿no? ADN, nucleosomas, ADN, nucleosomas, como la cuenta de un rosario, ¿sí? Entonces, esto es lo que se llama la mitosis, para que aparezcan los cromosomas. ¿Ya? Los dos tipos de cromatina. Tenemos una cromatina muy condensada, ¿ya? 90% está condensada. Y como está muy condensada la cromatina, chicos, esta cromatina no puede utilizarse la información para producir proteínas. ¿Ya? Esto que le llamamos heterocromatina activa, ya que no puede utilizarse la información. Pero por otro lado tenemos la eucromatina, que solo es un 10%, y su información puede leerse. Y puede utilizarse para... ¿Cuáles serían las funciones del núcleo entonces, el profesor? Estoy hablando a lo del ADN, lo del ARN, etcétera. Gracias a la presencia del ADN, ahí tenemos una área que consiste en almacenar y transmitir los caracteres de los padres a hijos. Y el núcleo va a regular las funciones del ciclo celular, pero también están pues metidas todas las funciones que una célula pueda desempeñar. Vamos a hablar de biomas. Lo cual es realmente muy sencillo. Si es que, a ver, voy a dejar de compartir un ratito pantalla. Si es que tiene alguna duda. A ver, muchachos. A ver. Vamos a tener estos preguntas o consultas. A ver, chicos. Ninguna, Piero. Su Piero. Fabuloso, Piero. Muy bien, a ver. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo fácil? He gastado más de la mitad de mi agua hablando. Pero qué bien, ¿se han entendido? Bueno, excelente, chicos. Solo que el tema es bastante extenso, se habrán dado cuenta, ¿no? Y a veces hay momentos en los que hay que apretar un poco el acelerador, bueno, y hay que medir el tiempo, ¿no? Pero no sé, a ver, veo que tengo tiempito, así que podemos conversar algo.
Pues, bueno, si todo está claro, también continuamos, ¿no? Porque bueno, lo que viene también es sencillo. ¿Todo claro, chicos? Bueno, Piero me dio su like, me dice, profe, esto está pan comido. Ariana también. Excelente, chicos. Bien. Entonces, por ahora todo bien. Maxwell, excelente. Muy bien, Maxwell. Entonces vamos a continuar, chicos. Bueno, este es fácil. Acá vamos a hablar de los biomas, chicos, llamados también áreas bióticas o paisajes bioclimáticos. No sé si ustedes recuerdan este término, ¿no? Bioma hacía referencia a un ecosistema grande. Los biomas son ecosistemas mayores, ¿no? Vamos a unir pequeños ecosistemas que tienen características semejantes, ¿no? Por ejemplo, tienen características geográficas como la altitud, la latitud, ¿no? La cercanía a los polos, al ecuador, ¿no? O también tienen un tipo de vegetación especial o también climas específicos y, bueno, también una fauna particular. Entonces, como comparten estas características, chicos, los vamos a juntar en un ecosistema mayor, ¿no? Y a eso les llamamos bioma. Ahora, los biomas, bueno, pueden ser terrestres, acuáticos, ¿no? Dependiendo del medio en donde que estemos estudiando. Los biomas terrestres, chicos, fundamentalmente tienen una base climática. Todos los biomas que ustedes van a ver ya se han agrupado así por el clima. Vamos a empezar, chicos, de menor a mayor temperatura. Yo les recomiendo que lo aprendan así, ¿ya? De menor a mayor. ¿Ya? El bioma que tiene temperatura más baja son las tundras, ¿no? Están muy cercas a los polos. Estamos hablando de la Antártida, las islas subantárticas, la Patagonia, etc. Las temperaturas están entre menos 15 a 5 grados Celsius, ¿no? La precipitación es muy escasa, 200 milímetros anuales. La flora también, se darán cuenta, aquí es muy primitiva, musgos, hierbas, líquenes. La fauna, bueno, imagínense animales que se han aclimatado aquí, como el reno, el lobo, el zorro ártico, los osos polares, pingüinos. O sea, son biomas muy fríos realmente. Luego tenemos la taiga, ¿no es cierto? La taiga también es otro bioma de clima muy frío. Se lo sabe llamar bosque boreal, ¿no? Porque lo vamos a ver en la zona sur del planeta. Y el término taiga se utiliza porque está muy próxima a la línea de vegetación ártica. ¿Ya? Acá vamos a tener una línea de vegetación, fíjense. ¿Ya? Acá vamos a ver, por ejemplo, que vamos a tener otro tipo de seres vivos. ¿Ya? Pero las temperaturas a veces pueden bajar hasta lo menos los 40 grados Celsius. Pero acá tenemos, por ejemplo, coníferas. Acá tenemos plantas llamadas gimnospermas, ¿no? Árboles que pueden tener hojas puntiagudas, que están cubiertas de resinas, como el caso de los abetos, los pinos. Se dan cuenta que acá tenemos ya mayor vegetación en comparación a la tundra, ¿no? Y esta vegetación también sirve de cobertura, refugio a más especies, pues, ¿no? El lobo, comadreja, alces, el zorro, el lince, el oso pardo, etcétera, ¿no? Se dan cuenta, acá ya hay más biodiversidad, ¿no? Por el hecho de que tenemos otro tipo de vegetación. Luego tenemos algo más calientito ya, el bosque templado caducifolio, ¿ya? Este bosque se caracteriza porque las hojas, ¿no? En cada estación fría. Las pierde en otoño, ¿no? Por eso se llama caducifolio. Va a perder las hojas, ¿no? Cada temporada cálida. Entonces acá también vamos a tener bosques, por ejemplo, de robles, arces, hayas, olmos. Fíjense la imagen, ¿no? Acá ya tenemos un clima un poco más, más suave y tendremos pues salamandras, gavilanes, pájaro carpintero, ciervos, ardillas, etcétera, ¿no? Una fauna también más diversa. Luego tenemos las estepas. Una estepa está caracterizada, muchachos, porque tiene poca precipitación, pero el territorio es llano, es extenso, el clima es seco, semiárido. Seguro habrán visto esto en las películas del Viejo Oeste, ¿no es cierto? Se encuentra muy lejos del mar, las precipitaciones, las plantas son muy pequeñas, son bajas, ¿no? Matorrales, y la fauna depende, ¿no? Puede ser el coyote, el bisonte, el avestruz, si estamos en América del Sur, ¿no? Los caballos, los antílopes, si estamos en Europa, Asia, ¿no? Pero una característica es ver este tipo de vegetación muy pequeña. Luego tenemos los desiertos. Bueno, acá también podemos hablar de desiertos fríos, como los de Gobi, por
ejemplo, jugosa, ¿no? Resistente a la poca agua que hay. La fauna, pues, insectos, reptiles que pueden soportar estas temperaturas, ¿no? Y la escasez de agua. Bueno, hasta aquí nomás nos vamos a quedar, chicos. Ya entraríamos a ver la sabana, ya prácticamente nos falta muy poquito. Bien, muchachos. Apoptosis es la muerte celular programada, Iván. La célula pide ser destruida porque está infectada por un virus, una bacteria en su interior. Por lo tanto, la célula manda señales químicas al sistema inmunológico pidiendo ser eliminada, sacrificada. Eso se llama apoptosis. Muy bien, chicos. Entonces, de esta manera hemos terminado. Muchas gracias, señorita Nicole. No hay de qué, Iván. Para eso estamos. Hasta luego, profesor. Nos vemos. Hasta la próxima, chicos. Un abrazo a todos. Bye, bye. Hasta luego, chicos.